Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y hoy con el versículo 15 que queremos subrayar y queremos estudiar. En la carta, David había escrito lo siguiente: pongan a Urías en el frente más duro del combate y retírense detrás de él para que sea herido y muera. Esto es lo que escribe el rey David, esto es lo que el mismo Urías está llevando su sentencia, le entrega al jefe del ejército, que es Joab. Joab, recordemos que es el sobrino de David y es el que está al frente del ejército. Y ahora, en el contexto bíblico, nosotros podemos decir que aquí, en este contexto, se está revelando el contenido de la carta que ha enviado David. Nosotros ya sabíamos, ayer en el versículo anterior, que David envía, dice, una carta por medio del mismo soldado Urías. Es una situación bastante pervertida. El mismo rey que tiene que cuidar de sus súbditos, el famoso abuso de poder. Hoy entonces, por acá, esta carta sellada, timbrada por él, para que este soldado mismo que lo lleva, el portador de la carta, sea asesinado. Del pecado personal de David ahora estamos pasando al pecado público, es decir, un crimen, y un crimen meditado en este sentido. Bueno, determinado. Ahora el rey instruye de esta manera a Joab para que coloque a Urías en la zona más peligrosa del campo de batalla, y luego incluso y vamos a luchar todos juntos, sino que ya en el lugar más peligroso y después en un momento vaya a votar. En medio de ese peligro. O sea que, imagínense, queridos amigos, o sea que aquí no es solamente una premeditación de decir, bueno, vamos todos juntos y vamos a pelear y aquí nos morimos de 10 o lo que sea, porque es el lugar más peligroso ante los que y ya más no bebe, no. Encima es una premeditación y dice, bueno, ya está no bebe, ya paiteo bebe, pero después, en el momento clave, cuando comienza a arreciar la batalla, ya está que vamos a luchar hasta el final, pero no pensamos ahí. En un momento, cuando más arrecia, y ahí, como se encontrará con los otros, ¿verdad? Con los otros soldados enemigos, evidentemente, que diga tu modo. Y bueno, el texto, queridos amigos, que utiliza en hebreo es el verbo simú.
simú. El simú, que quiere decir el sim, quiere decir poner. En este caso, pongamos, ¿verdad? En plural, pongan ustedes, pongan. Implica una decisión intencional. Pemoyue. Decisión intencional. Pemoida bebé. Pónganle ustedes. Incluso aquí exigiéndole, ¿verdad? Pónganle. Implica una decisión intencional. Y luego dice, para que pueda, el famoso verbo, el jiká. El jiká quiere decir herir, para que sea herido, para que sea golpeado. Pero esto que tiene una finalidad mortal, ¿verdad? El golpe final, como decimos nosotros. El propósito final entonces de David en el simú, pónganlo allí, para que el jiká, es decir, el golpe final sea certero y este hombre pueda morir. Urías o Manoah. Este es el propósito. Así entonces, queridos amigos, con lo que estamos leyendo y con lo que estamos reflexionando nosotros, podemos entender que hay una degradación total y absoluta de parte del rey David. Degradación total. Eso es lo que estamos encontrando. Entonces, del adulterio ahora que hemos cometido, ahora estamos pasando al asesinato premeditado. Del adulterio al asesinato premeditado. Y no por su propia espada, sino que manipulando a otros. Es decir, que aquí, queridos amigos, cada vez se está ensanchando más y se está poniendo gruesa la cosa, ¿verdad? Del adulterio, con ayucacata, a yariwanda emoaishea lleva, sino que ayucacata, ¿verdad? El simún, pónganlo ustedes. Ustedes responsabilícense. Llamó a saberme la pelota. Un pecado mayor aún, ¿verdad? Donde ni asumimos la responsabilidad y le estamos echando la culpa al otro. Bueno, este en un contexto de nuestra Biblia. Esto es lo que está sucediendo. Dentro del contexto histórico, recordemos que en toda estrategia militar antigua, ubicar a alguien en el frente más duro significaba prácticamente una condena a muerte. Ya de por sí significaba una condena a muerte. Dentro de esta cultura, ¿verdad? Y dentro de un sentido del contexto histórico. Ese que se le ponía al frente de la batalla, prácticamente estaba condenado a la muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que
lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Todas mis ansiedades y lo que me preocupa, hoy mis miedos y temores, lo que cargo de culpa, dejo hoy a tus pies, que me sanes con tu poder. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Te pido la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Transforma mi ser y sana desde la raíz
Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. Ven y transforma mi ser y sana desde la raíz. Ven y reenciende mi fe, que sea solo para ti. En libertad, en gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. En libertad, en gracia y paz, tu amor me sana y me restaura. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Me traes la paz y la calma, dulce huésped de mi alma. Permaneced como María al pie de la cruz y seréis consolados. Comienza el día con la oración, aférrate solamente a Dios, que no se inquiete corazón, por más altas que sean las olas, el Señor es más alto. Espera, la calma volverá. Órate en fe y no te preocupes, no te preocupes. Ora y ten fe, háblale a Jesús con tu corazón. Dile, mi Señor, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo. Quédate conmigo. No te preocupes, ora y ten fe, ora, ten fe, y no te preocupes, no te preocupes, ora y ten fe. Ten fe, ten fe. Ten fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje, el capítulo 11, versículo hoy, el versículo 15, ¿verdad? Estamos reflexionando de el segundo libro de Samuel. En la carta había escrito David, el rey, lo siguiente: pongan a Urías en el frente más duro del combate y retírense de detrás de él para que sea herido y muera. Decíamos que en el contexto histórico, dentro de la estrategia militar al que se le ponía al frente de batalla, siempre significaba prácticamente una condena a muerte, porque son los primeros que van a estar recibiendo los golpes y el embate de toda guerra, ¿entienden? Esos son los que reciben el primer golpe del enfrentamiento. Ahora, esta orden de David refleja no solo crueldad, sino que también una cobardía política. Ya subraya otro elemento ahí, una cobardía total, una cobardía política. Además de su crueldad, además de lo que está haciendo con este hombre dentro de esta crueldad, hay una cobardía política. ¿Por qué? Porque hoy no hay enfrentáis ante una situación cometida por él. Como decíamos anteriormente, de su pecado personal, ella lleva, o Moílas a Pichacuera, le pone al ejército, utiliza, y eso significa ser cobarde. Vos no afrontás el problema, sino que te querés escudar detrás de los otros. Es una cobardía política. Usa el ejército, por una parte, usa al jefe del ejército, que es su propio sobrino, ¿verdad? Joab, como instrumentos de su propio pecado. Instrumentos de su propio pecado. Queridos amigos, esto es para reflexionar, lleva. Porque aquí hay muchos, ¿verdad? También llamo que estamos al frente, ¿verdad? Nosotros aquí lo que tenemos es corrupción, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones son nuestros contextos históricos actualmente. Pero Yaipurúa lleva. Y eso hay mucho, ¿verdad? Yo al 2x3 recibo mucha gente que viene y no sabe qué hacer. Paí, va la yapota. Pues seco ahí en tal departamento, en tal parte. Jaula fulano de tal, dice, yo tengo que firmar porque yo tengo una gran responsabilidad. Seina, si la jefe, se vea, si la firmana, jamba la firmata, la fulano y casi, no firma ahí. Es un cobarde, ahí está, el rey David. Queridos amigos, yo no sé si ustedes me entienden, tantas veces he dicho, este es un libro político para políticos. Porque esta es la realidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque muchos se ufanan y te hablan, no, usted no tiene que meterse en la política, que esto, que aquello, y la gente lleva. Y sin embargo, nosotros sabemos que la religión es religarnos a nuestra esencia, es decir, religarnos a nuestra humanidad. Para cambiar nuestra humanidad, para ser diferentes. Y eso se llama polis, ordenamiento, primero de tu cabecita, para ordenar nuestra sociedad y para ordenar la relación que tiene que existir entre nosotros. Entonces, esos que insisten mucho que no hay que meterse en política, que no hay que hablar de política, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es simplemente, están queriendo amordazar a la gente. ¿Para qué? Y para que justamente sigan haciendo su fechoría, ¿verdad? Están haciendo lo mismo que está haciendo David. No sé si se entiende, no sé si es claro esto, o tenemos que, no sé, cómo tenemos que explicar. Entonces, usar el ejército, usar al general Joab como instrumento de su pecado, significa el reflejo no solamente de una crueldad de parte de David, porque le está utilizando, ¿verdad?, a esta gente, utilizando para sus fechorías. Y entonces ahora ellos se vuelven en instrumentos de su propio pecado. Y por lo tanto hablábamos aquí de una cobardía. Cobardía porque no es él el que está afrontando la situación, sino que la otra cuera.
Es lo que suele pasar, ¿verdad? Yo creo que hasta ahora, no sé, del tiempo del COVID, hasta ahora creo que no encontraron todavía quién es el que hizo, no sé, unas cosas que trajeron de la India, no sé qué cosa, no, hombre, desastre, avión entero. Han este vendo yuji, doy cuay. Mopi con la huella de avión, va, era, mopi. Hasta ahora, ¿se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, esta es una, y no es que no sé, que viene un vendedor que está no sé dónde, es el pobrecito, el que no sabe porque no está enterado. Son los mismos encargados, son los mismos ministros, son los mismos jefes. ¿A cuándo y cuál? O aparecente, es un avión fantasma el que apareció. O aparece esa weá. Es como el triángulo de las Bermudas, que bueno, no sé, de 50 años, ¡pum! Aparece esa weá. Güey, que tenía avión, que había desaparecido hace 50 años, con remedios para el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, es interesante, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios nos llega tan profundamente y nos dice a una realidad del día de hoy, ¿verdad? Algo directo, históricamente podemos decir que Joab mismo ya tenía antecedentes de violencia. Joab ya tenía antecedentes de violencia y no cuestionó ninguna de estas órdenes que muestran el nivel de corrupción total, y en este caso, de su propio tío. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo
mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino, yo soy la vida y la verdad. El Santo Espíritu, Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. yo soy el camino firme, Y el Santo Espíritu vendrá. Soy camino, soy la vida, yo soy la verdad. yo soy camino y verdad. Soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Llegarán al Padre, y el Santo Espíritu Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Roma, capítulo 1, del 16 al 25. Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura: el que es justo vivirá por la fe. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera a la verdad, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia. Queridos amigos, a veces iba y tema de San Pablo, ¿verdad? Él, al escribir a una comunidad donde conviven cristianos que provienen sobre todo del judaísmo como del mundo greco-romano, sabe muy bien que ellos conocen mucho de filosofía, pero de una manera muy racional, muy concreta. Que dentro del evangelio que está predicando San Pablo, él les está anunciando y les está haciendo directamente entender que la palabra de Dios nosotros la entendemos por medio de nuestra razón. Upeyo la oña maña penuana. Emoyera ana pena pitu umere y cuara ana yepa ma pa peñan de yara. Y después entonces la estrategia, y eso es, queridos hermanos, queridos amigos, lo que está diciendo aquí. Porque ustedes, dice, saben muy bien cómo Dios se revela, cómo Dios nos está pidiendo que hagamos las cosas. Lastimosamente, dice, la injusticia de los hombres, por esa injusticia retienen prisionera a la verdad. ¿Verdad? Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Quiere decir que ñande oía ella esa cuágina la oija lleva la ibaía. Así es que vamos a pedir al Señor esta gran sabiduría
aprovechar y darnos cuenta de esa gracia que está aquí en medio de nosotros, pero utilizando la razón, ya calculaña, mañana ya sabe y boná, porque el Señor nos brinda todo para que podamos hacer siempre el bien y traer esa gracia suya en medio de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estábamos nosotros mirando el aspecto de un contexto histórico y decíamos que históricamente Joab mismo también ya tiene antecedentes violentos. Muchas de los elementos de los antecedentes de Joab, incluso se acuerdan que mató a alguien así, un botado de le lleva cerca de la puerta de la ciudad y ahí mismo lo acuchilla. En fin, son elementos que nos hace pensar un poco también a nosotros. ¿Por qué? Y porque lo que muestra aquí el nivel de corrupción en la cadena de mando. Esto está mostrando el nivel de corrupción en la cadena de mando. Pero David posietería cuando Joab había hecho este acto de muerte para alguien que había hecho un pacto con quien estaban tratando de unificar las tribus. Bueno, en fin, toda esta situación, ahora sin embargo podemos ver que Joab en ningún momento cuestiona, o Ubonayubé, etc. Bueno, Ayapota es el rey el que me está pidiendo, y este momento así de asesinato es lo que va a marcar una herida profunda en la historia también de Israel. El ungido de Dios, es decir, David, usa la guerra santa no para defender al pueblo, sino que para encubrir sus pecados, para defenderse, entre comillas, defenderse de una situación de pecado que él mismo ha cometido. Y cobardemente, utilizamos la palabra cobarde aquí hace rato, utiliza de los poderes del Estado, de los poderes del reino, para cometer estos abusos de poder. Entonces, todo lo que él está cometiendo, todo lo que él está haciendo, le pasa la factura ¿a quién? Y al pueblo, a la gente, a Israel. Debe solucionar ese problema. Ve a la deuda, entonces pagate la deuda. Es una forma de decir, ¿verdad? O sea, el mismo pecado personal lo está pasando ahora a un pecado público con el asesinato que cometerá con este soldado, el soldado Urías, que siempre te muestra mucha lealtad. Urías en todo momento una lealtad total a la alianza y por lo tanto a sus compañeros, a su jefe. Él decía, ellos están ahí en la intemperie, acampando, lleva a disfrutar, ayuda por farra, fiestas, no. Solidaridad y lealtad. Y ante esta situación del plan fracasado, ahora con este tercer plan de David. Pero ya, como decíamos, a través de terceros.
Peña por una vez David recola y plan y bueno, más o menos directamente. ¿Qué tal, Urias? Te jope, muy bien, gracias por la información. Te va a tu van de droga, te voy a descansar, te voy a enviar condi, etcétera, etcétera. Y por no ver, no sé yo el primer plan. Segundo, yo, Urias, veníamos con Imilla, Aimí, etcétera, etcétera. Oh, monga, uy, bueno, te va a tu van, Urias. Ya, pereré. Pero sin embargo, Urias tampoco baja y se queda a dormir, dice con los soldados. Ahí ya se asusta David, y cuando voy a votar, entonces viene lo perverso. Bueno, escribe la carta, quédate un día más en la ciudad, en el Yerush Shalom, ¿se acuerdan? Jerusalén, el lugar de la paz, el lugar del Aguapú, eso quiere decir ese nombre. Sin embargo, que no será el lugar de la paz, ni el lugar de la justicia, sobre todo para este soldado y también para el mismo rey David, que lo había puesto como ciudad de paz, ciudad del reino, de donde tendría que emanar la justicia, ¿verdad? Y aquí está saliendo una cuestión bastante perversa. En este contexto cultural, antropológico, el texto evidencia la fractura del código de lealtad. Fractura del código de lealtad, queridos amigos. Por una parte del mismo rey, pero también decíamos que Joab recibe tranquilamente la orden y que lo va a poner en práctica. Ciertamente que por obediencia no podría, dice, contradecir al rey. Eso ya habíamos estudiado. La guerra de Israel estaba regida por principios de solidaridad tribal. Solidaridad tribal. Es decir, abandonar a un compañero en combate era una de las mayores traiciones. Imagínense, queridos amigos, el mismo rey, como decíamos David, que tendría que salvar a su pueblo, ayudar a su pueblo, ser leal, él en primer lugar para con su pueblo, para con sus soldados. Acuérdense, nunca nos yo eso es lo que dijimos también en los cursos anteriores. Ya no entre 10 los 10, Pepe Yajata. Si sucumbimos los 10, o si resistimos los que podamos, pero defendiéndonos los unos a los otros, pero hasta el final. Pero a ver, entonces, imagínense, cuando están al frente de batalla, cuando están en el momento más crucial, dice, ustedes lo van a abandonar. Instrucciones, falta de lealtad, falta absolutamente de ética y moral dentro de un combate de guerra. Antropológicamente, esto representa la ruptura del honor colectivo. Ruptura total, queridos amigos, al aspecto de la colectividad. Habiendo ya entonces, ningún honor no tenemos más en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo. Con este que pertenece a nuestro grupo, con quien estamos peleando, que nos defiende y a quien nosotros también defendemos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sentado sobre una laja de esa cantera en Cerdeña y saboreando un envejecido pan seco, el esclavo Calixto, con su espalda lacerada por los recientes azotes recibidos, miraba con nostalgia el sol que se hundía atrás del horizonte en el mar, mientras escuchaba a sus compañeros que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, y aunque sentía simpatía por esa extraña doctrina, todavía tenía dudas, y por eso pensaba que si ese Dios existía, ¿por qué no hacía saltar la cadena que tenía aherrocada a su tobillo? Sin nada que perder, probó suerte y musitó una tímida plegaria pidiéndole al Señor que lo liberara de ese suplicio. Y no había terminado cuando se acercó el capataz, pronunció los nombres de varios reos, entre los cuales el de Calixto, los hizo pasar al frente,
ordenó que les quitaran los grilletes y les dijo que por orden del emperador Cómodo quedaban en libertad. Calixto, perteneciente a una familia de esclavos, nació en el año 155 en Roma y por su inteligencia y capacidad para administrar se ganó desde muy joven la confianza de su amo cristiano Carpóforo, quien lo puso al frente de sus negocios cuando apenas contaba 25 años y los dirigió exitosamente durante un buen tiempo, pero de pronto, inexplicablemente, sus manejos se volvieron dudosos y los acreedores empezaron a acosarlo hasta que la situación se hizo tan tensa que le reclamaron directamente a Carpóforo y este lo puso en conocimiento de las autoridades. Aunque Calixto trató de huir, fue atrapado y sometido a un severo juicio en el que lo condenaron a trabajos forzados en Cerdeña, en donde permaneció varios años hasta que, gracias a la mediación de Marcia, una cristiana que profesaba su fe en secreto y era la favorita del emperador, obtuvo su libertad. Convencido de la intervención divina en su excarcelación, una vez liberado, se dirigió a Anzio y en los siguientes 10 años estuvo sumergido en la oración, en la expiación de sus culpas, en el profundo estudio de las Sagradas Escrituras y a la par adelantó una fructífera labor evangélica que se tradujo en la conversión de buena parte de los paganos de la región, lo cual llamó la atención del Papa Seferino, quien envió por Calixto, lo ordenó diácono y le encomendó el mantenimiento y ampliación de las catacumbas de la Vía Apia, que era el lugar más sagrado de los cristianos en ese momento, a lo cual Calixto se aplicó con tal celo que unió todos los ramales, lo convirtió en un complejo único con más de 20 kilómetros de extensión repartidos en 4 niveles y se calcula que en estas catacumbas hay por lo menos 174.000 mártires enterrados y entre ellos 46 papas. Por su encomiable labor, San Calixto fue nombrado secretario personal del Papa y encargado de la administración de la Santa Sede. Por eso, al morir Seferino en el año 117, el pueblo cristiano y el clero se pusieron de acuerdo y lo proclamaron Papa. Desde su coronación, Calixto tuvo que enfrentarse con 2 herejías muy nocivas. La primera negaba la Trinidad y la segunda arguía que pecados graves como la apostasía, el adulterio, la fornicación y otros no podían ser perdonados. Pues San Calixto logró derrumbarlas y reforzar los cimientos de la doctrina cristiana tan brillantemente que desde entonces son la base fundamental del dogma de la Santísima Trinidad y de la sabia explicación de la misericordia divina y el perdón de los pecados. En vista de que durante su pontificado aumentó considerablemente el número de convertidos, sus enemigos le buscaron la caída y ella se dio el 14 de octubre del año 222, día en el que oraba con un crecido grupo y como en ese momento se desató un voraz incendio que arrasó el cercano templo de Júpiter, le endosaron la culpa, lo apalearon inmisericordiamente y luego lo arrojaron a un pozo profundo en el que murió. Ello explica el por qué no fue sepultado en las catacumbas que el mismo San Calixto había ampliado, inclusive por eso llevan su nombre, y en las que fueron enterrados todos los papas del siglo III. Por eso hoy, 14 de octubre, día de la festividad del Papa y mártir San Calixto, pidámosle que nos ayude a arrepentirnos de nuestras malas acciones para alcanzar la gloria de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Este segundo libro de Samuel, capítulo 11, y hoy con el versículo 15, que nos dice: en la carta David, el rey, había escrito lo siguiente: pongan a Urías en el frente más duro
del combate y retírense de detrás de él para que sea herido y muera. Y muera. Esto decíamos que representa la ruptura de todo honor que existe entre los soldados, ¿verdad? De sostenerse uno al otro. Ahora, el ordenar, porque esta es la orden, está ordenando David que exista una retirada de aquellos que tendrían que ayudarlo. Esto se convierte nada más y nada menos que en un instrumento de un crimen privado. Un crimen privado. Aquí no es ni una lucha por el pueblo, por la gente, sino que directamente hay un objetivo bien claro, la muerte de Urías. Una guerra, una situación de guerra, de defensa por el pueblo, por Israel, sin embargo que nosotros lo estamos reduciendo a un crimen privado. Así entonces, queridos amigos, en esta cultura semita, este acto sería visto como una vergüenza extrema. Esta sería una vergüenza extrema. Un rey que sacrifica la vida de un justo, de un soldado, en vez de entregar la suya por el pueblo. Porque esa tendría que ser, pues, ¿verdad? Pero sin embargo, va a haber otra cosa y te la llevo el cohen. Queridos amigos, con respecto a las palabras claves que encontramos en estos versículos, primero dice pongan, ahí está, el simú, sim, poner, ubicarlo, colocar, establecer a esta persona. Significa colocar, establecer, normalmente usado en contexto de asignar un lugar con orden y propósito. Es decir, que aquí hay algo que estamos pensando, hay un orden, pero al mismo tiempo tenemos también un propósito. Para algo o por algo te estamos poniendo en ese lugar. El simú de David tiene el carácter perverso. No asigna a Urías un rol de honor, sino que le está asignando una posición de muerte. Dentro de nuestra exégesis, el texto muestra cómo la autoridad que debe poner en orden y puede poner ahora, sin embargo, cambiando, ¿verdad? Patas para arriba, como decimos nosotros, poner en destrucción cuando se desvía de Dios. Peñandeña moyana lleva ordenarse para la batalla, poner en orden para una batalla, para una victoria, con la gracia de Dios, ¿verdad? Evidentemente, porque eso es lo que están pensando, eso es lo que uno está organizando. De la combate veina lleva, entonces estás muy atento, quiénes somos, cómo estamos, ¿verdad? Y por lo tanto, esto que debe poner orden y debe poner una armonía, porque es nuestro objetivo. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo es ponemos orden, entre comillas, de destrucción, pero ¿por qué? Porque nos desviamos del Señor. Entonces, esta es la palabra pongan, simú. Y luego también hay otra palabra muy importante, que sea herido y muera. Sea herido y muera. Venika vamet. Venika, ¿verdad? Venika, que quiere decir naká, que quiere decir muerte, venika, y luego vemet, venika, vemet. Dos verbos. Nakam, herir, golpear, castigar, ya dijimos, el nakam. Pero por otra parte también estamos viendo que mut, vemet, dice aquí, ¿verdad? Mut es el verbo, morir. La construcción muestra intención deliberada. Intención deliberada. David entonces, ojaí, y mira que si uno está escribiendo, lo deja como testimonio, testamento, lo deja como elemento histórico, pero es una sentencia de muerte. Es una sentencia que él mismo lo ha deliberado. O mañana lleva. O él mismo está maquinando. No es un riesgo de guerra, sino que un mandato de eliminación. No es absolutamente un riesgo de guerra. Nos arriesgamos demasiado, estuvimos aquí enfrente, etcétera, etcétera, sino que
directamente es un mandato de eliminación. Vea manoana, pebe yucar, allegue beñemoigo pebe, pónganse bien al frente y aquí tiene que morir este hombre. Ahora, exegéticamente, si nosotros miramos este versículo, desenmascara la voluntad homicida directamente de David, quien está transformando la guerra santa en un asesinato encubierto. Esta guerra santa, esta guerra de liberación, esta guerra de liberar siempre al pueblo, ahora, sin embargo, lo estamos viendo de una manera de asesinato encubierto. ¿Qué nos enseña esto, queridos amigos? En primer lugar, el poder homicida, porque David utiliza su autoridad manada y purubea. Hoy puru justamente por Yucama planear un crimen. Otra enseñanza, queridos amigos, es que la perversión del poder, ya vea, esta vez ya pero eso sobre todo lo escuchamos mucho más del 1500, esto es mucho antes, estamos en el Antiguo Testamento, 2500 años atrás ya lleva. Pero que después prácticamente Maquiavelo es el que lo pone, ¿verdad? Porque dice, los medios justifican cualquier medio para llegar a nuestro objetivo. Es decir, el objetivo es lo que va a justificar cualquier medio que yo voy a utilizar. El medio no me interesa. Quiero yucacana, pero para conseguir mi objetivo, anda y por el problema. Apealo ya puede ir David. David ya mucho antes es un pensador, ya es yucabella, si es que queremos aplicar, ¿verdad? Y decir nada más a toda una filosofía maquiavélica. La llaman a llamar a ese objetivo pro yucacata. Y aquí entre nosotros también, ¿verdad? Tenemos de esos casos. Estamos en la oye yucao, vea. Estamos en la yanda porque te veo oye yucágina por situaciones así de perversión del poder. La utilización. Pueden servir a la vida o a la muerte. Y luego el silencio de Joab. Porque aquí con el silencio de Joab, ponle al frente en el lugar y después hacer que se retiren ellos y le dejan solo. Queridos amigos, aquí hay una complicidad. Entonces se dan cuenta que en Ñandeco hay ella de cómplices, muchos cómplices. Todos nos volvemos entonces títeres, ¿verdad? En manos de los que justamente nos dicen lo que tenemos que hacer. Apeala Joab. Joab aquí es un títere en realidad, ¿verdad? Porque está respondiendo simplemente a una sentencia de muerte que está recibiendo y se le pone en sus manos, ¿verdad? Y así es que Joab, o Yapoabe, la traición al código de lealtad. Traición al código de lealtad. ¿Por qué? Y porque abandona al compañero, o dice que hay que abandonarle al compañero en el peor momento de la guerra. Y por último, una quinta enseñanza, queridos amigos, es la cuestión del pecado oculto, es decir, del pecado privado. Cuanto más ya hay en la bella, allá por ser la de plan, siempre ñamone ellas hoy na lleva. Eso cada vez más. Estamos revolviendo el excremento, como se suele decir, apea, entonces ñamos cuando hay veina. Porque ahora del pecado personal estamos llevando a un pecado público, es decir, la muerte desemboca en un asesinato público. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy, una enseñanza maravillosa hoy de este libro, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.